Chinita de Maracaibo, chinita virgen divina. Chinita de Maracaibo, chinita virgen divina. Virgen de Chiquinquirá, que nos alumbra el camino. Virgen de Chiquinquirá, que nos alumbra el camino. El lago te dio su voz, rumor de oleaje tranquilo. El lago te dio su voz, rumor de oleaje tranquilo. El Catatumbo su luz con resplandores divinos. El Catatumbo su luz con resplandores divinos. El corazón maravino te lleva siempre muy dentro. El corazón maravino te lleva siempre muy dentro. Junto con sus alegrías y a veces los sufrimientos. Junto con sus alegrías y a veces los sufrimientos. El corazón maravino te lleva siempre muy dentro. El corazón maravino te lleva siempre muy dentro. Junto con sus alegrías y a veces los sufrimientos. Junto con sus alegrías y a veces los sufrimientos. Virgencita, por amor, no te olvides de tu gente. Virgencita, por amor, no te olvides de tu gente. Porque en cada corazón finito tú estás presente. Porque en cada corazón finito tú estás presente. La ira, la ira, la ira, el corazón maravino te lleva siempre muy dentro. El corazón maravino te lleva siempre muy dentro. Junto con sus alegrías y a veces los sufrimientos. Junto con sus alegrías y a veces los sufrimientos. Ay, virgencita, por amor, no te olvides de tu gente, virgen. Saludos, estimados amigos digitales, donde quiera que ustedes se encuentren. Reciban mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y sobre todo mi agradecimiento por estar allí. Mi nombre es José Ríos Lugo, soy comunicador social. Este espacio se llama En Conversación con Ríos Lugo y es una producción del portal informativo El Reporte Global. Bueno, escuchamos allí de fondo ese maravilloso tema interpretado por Hernán Gamboa y de autoría de Chelique Saravia, Chinita de Maracaibo. Un tema, es una gaita realmente, pero aunque estamos aún un poco distante de diciembre, que es cuando se suele escuchar gaita, bueno, no está de más colocar este temita por ahí. Sin embargo, en el Zulia, bueno, todo el año se escucha gaita. Bueno, amigos, esta noche voy a estar conversando con la doctora Patricia Valenzuela. Vamos a estar conversando sobre el COVID y todo lo relacionado a este virus, a esta pandemia. Ya la doctora está por allí, Patricia, y vamos a darle entonces acceso a la transmisión para comenzar. Aprovechen entonces para hacer todas las preguntas que consideren pertinentes. Buenas noches, ¿cómo estás, Patricia? Hola. ¿Cómo te va? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, José, ¿cómo está todo? Bien, chévere, vale. Aquí escuchando gaita. Aunque te digo una cosa, confieso que no es mi género predilecto, ¿no? Pero bueno, esta gaitica es bien sabrosa. Así es. Y promocionando la música popular venezolana. Patricia, lo primero que quisiera preguntarte es, visto el relajamiento
que uno puede apreciar hoy en las calles, pero no solamente de Venezuela, sino también se observa en otros países. ¿Estamos aún en peligro? ¿Ya pasó el peligro? ¿Cuál es el estatus actual, real del virus de la pandemia? Bueno, la verdad es que todavía estamos en pandemia, todavía no hemos salido de la pandemia y seguimos en pandemia en Venezuela y en el mundo, no solamente, no es localmente hablando, es globalmente hablando, seguimos en pandemia. Las cosas han ido cambiando, por supuesto, a lo largo de año y medio que ya tenemos, eh, pero han ido cambiando para bien porque, bueno, tenemos más información con respecto al tratamiento, con respecto a la manera de prevenir, de prevención, de prevenirlo, porque sabemos que sigue siendo efectiva todas las medidas de prevención. Tenemos vacunas, pero el riesgo sigue latente porque además en el escenario, además de cosas buenas, hay cosas no tan buenas, como son las variantes que se han ido presentando en el escenario de todos los países, ¿verdad? Y eso solamente nos dice que persiste transmisión entre los individuos, entre las personas, y mientras haya transmisión, el virus se está replicando y pues aparecen estos cambios que permiten que hablemos en la actualidad de las variantes y bueno, en particular de la variante Delta, que es la que más preocupa actualmente. Tengo entendido que, y por favor corrígeme, que hay 4 variantes principales o fundamentales. Sería la beta, la alfa, la gamma y esta última que es la delta, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poquito de cada una y la diferencia? ¿O te estoy comprometiendo mucho? Bueno, la verdad es que la Organización Mundial de la Salud dispuso que habían variantes de preocupación y variantes de interés. ¿Por qué? Porque los virus de ARN virus, como es SARS-CoV-2, tienen una particularidad que se replican, ¿verdad? Y en el momento que se van replicando se generan cambios pequeños que son mutaciones y esas mutaciones van variando el virus, por eso aparecen las variantes. Sigue siendo el SARS-CoV-2 que salió de Wuhan, China, pero con sus variantes. Entonces, aquí lo más importante, la primera que se describe es la de Reino Unido, que es la alfa. Y bueno, primero tenían nombres, tenemos que decir que primero tenían los nombres de los países donde se habían identificado, Ujú. y después de la salud les cambia a las letras del alfabeto griego. La primera, bueno, como que la pionera en identificarse fue la de Reino Unido, que se sabía que se transmitía con más facilidad que la original, pero que no era más letal, no era más. Y esto de la mortalidad se ha ido repitiendo en cada una de las variantes, pero no así con la transmisión, el contagio, lo contagiosas que pueden ser. Hasta llegar pues cuando ya comenzamos a preocuparnos más, que aparece la variante gamma, que es la P1 o la brasileña, y luego, bueno, la actual, que es la delta, que es la que se origina en la India, que es hasta un 40% más contagiosa que las que se han descrito previamente. Y esa ya la tenemos desde hace rato en Venezuela, ¿verdad? Bueno, el Ejecutivo Nacional confirma que que habían varios focos de la variante gamma, que es la brasileña, pero después ya hace como un mes más o menos, confirma, quizás tres semanas, confirma que se habían identificado 2 casos de la variante gamma. La verdad es que no nos extraña, era lo que se esperaba, porque además ya para el mundo
se sospechaba había la suspicacia de que ya para verano de 2021, 90% de los casos iban a ser de la variante Delta. Así es. Oye, pero ¿por qué se da entonces que algunos gobiernos o algunos países empiezan como a relajar, eh, creo que en exceso, las medidas de bioseguridad? Y entonces ahora esos países que adoptaron esas medidas, Israel y Gran Bretaña, otros países, ahora están volviendo a esos sistemas de seguridad, de bioseguridad. Bueno, yo creo que eso solamente, primero es consecuencia de la vacunación. Aparecen las vacunas, los países son más o menos eficientes en adquirir vacunas y en aplicarlas, ¿no? En poder vacunar a su población. Hemos siempre hablado que necesitamos alcanzar una inmunidad colectiva, una inmunidad de rebaño, que es teniendo el 70% de los ciudadanos de tu país vacunados, lo que debería ser igual al 70% de la población mundial vacunada. Pues aceleradamente muchos países comenzaron a llegar a buenos porcentajes de vacunación. Pasó con Israel, fueron de los que primero alcanzaron su inmunidad colectiva, pero hay un detalle y es lo que nos hace entender que de esto vamos a salir todos juntos. No, de nada sirve que un solo país tenga inmunidad colectiva si todos tus vecinos alrededor no la tienen, ¿ok? Porque eso fue lo que pasó con Israel. Comenzaron a flexibilizar, como tú dijiste, el turismo, la movilización, y entonces comenzaron a llegar casos, pues, de variante Delta, y ahí se prendieron las alarmas nuevamente. Y es lo que pasó también en parte, en gran medida, en Estados Unidos. Ellos tenían, si acaso, 30% de su población vacunada. El Centro de Control de Enfermedades Infecciosas, para la Prevención y Control de Enfermedades Infecciosas, el CDC de Atlanta, hizo una recomendación que las personas vacunadas ya no tenían que usar el tapaboca, pero ya hace 2 semanas dijeron, mira, aquí todo el mundo tiene que volver a usar tapabocas en sitios cerrados, porque se dieron cuenta, bueno, primero el turismo, segundo la movilización de las personas, tercero que la variante Delta, pues sí, la verdad es que la vacuna te protege de morir, de hospitalización y de forma severa, pero el contagio todavía puede presentarse con síntomas leves en la mayoría de los casos, pero, por ejemplo, esta variante Delta es mucho más contagiosa. Entonces, todo esto pues comenzó a hacer un llamado de que tenemos que llegar todos juntos a la inmunidad colectiva, porque es que si no lo hacemos, va a suceder esto. Entonces, yo creo que fue quizás un poco precipitado, porque bueno, es año y medio, ¿no? Se dice fácil, pero no, no ha sido fácil Ujú. para... Así es. Fíjate, pareciera, da la impresión de que vamos a estar el resto de nuestros días en este planeta con ese tapaboca puesto, por los caminos que vemos. O sea, ¿qué proyecciones, si es que existe, amor, es una locura lo que estoy diciendo, de que en el tiempo podamos superar esto? Evidentemente, tú acabas de decir que eso va a depender mucho de la inmunidad del rebaño que se logra a nivel mundial, no vale con que sea un solo país. ¿Maneja algunas estadísticas de cómo marcha en el mundo ese proceso de vacunación? ¿Está avanzando? Sí está avanzando. En el mundo ya se han puesto más de 4.000 millones de dosis de vacunas, pero Casi la mitad de la población, ¿no? Mundial. Más de la mitad de la población mundial. más de la mitad, un poco más de la mitad, pero bueno, no ha sido de manera equitativa, porque realmente el mayor número de personas vacunadas se concentran pues en los países con mayor poder adquisitivo y mayor organización, por supuesto.
Pero también tenemos los datos de que apenas el 30% de la población mundial tiene esquema de vacunación completo con sus 2 dosis. Es decir, todavía no hemos llegado a la inmunidad en el mundo, a la inmunidad colectiva. Todavía el mundo tiene que continuar vacunando a las personas. No todos los países lo hacen al mismo ritmo, porque además hay un detalle, y lo sabía de un principio, que el desafío más grande era la producción y la distribución de las vacunas. No es fácil producir miles de millones de dosis un solo laboratorio. Y la distribución en cuarentena, en pandemia, tampoco es fácil. Entonces, pues eso ha tomado tiempo, era lo que se esperaba. Y bueno, habrán países que, por ejemplo, en Sudamérica, Chile ya está muy cerca de su inmunidad de rebaño, ya debe estar en 60%, más o menos en marzo, quizás más hacia mayo, ellos tenían un 50% de personas vacunadas. Eh, ya es, de hecho, es el pionero en Sudamérica en vacunación contra COVID-19 con mejor cobertura, pero bueno, es lo que hablábamos, pues no es suficiente que sea solo Chile, es que todos los vecinos de todos los que conformamos Sudamérica podamos vacunarnos. Sí, bueno, hay mucha inquietud en la gente sobre el tema de la vacuna, evidentemente. Y oye, quería comentarte que incluso algunas personas amigas que uno, por ejemplo, tengo una amiga que es farmacéutica, tengo una amiga que es médico, y ellas dicen que no se van a vacunar y que no recomiendan la vacunación, cosa que a mí me causa de verdad mucha extrañeza, mucha impresión, ¿no? Y pareciera que cada día como que crece más la desinformación referente a las vacunas. Entonces se crea en la población miedo. Hay gente que realmente tiene miedo y se empiezan a regar por allí comentarios que no se saben de dónde surgen sobre que gente que ha muerto por la vacuna, gente que ha quedado semi-paralizada por efectos de la vacuna. Bueno, mil cosas que andan por allí y que mucha gente, como el miedo es libre, entonces, bueno, la gente empieza a sentir miedo. Lo otro es que si bueno, las teorías estas de los conspiradores, de que si, bueno, te van a cambiar el ADN, bueno, todos estos factores, ¿no? Eh, hoy en el país sabemos que la incidencia, ¿no? Que no tenemos estadísticas, pero sospechamos, vamos a decirlo de esa manera, que la cantidad de personas vacunadas es ínfima, ¿no? Es muy, muy pequeña, pero a eso se le suma que muchos de los ya vacunados, una gran mayoría, entre ellos me cuento yo, recibimos la primera dosis de la vacuna rusa y estamos rogándole al cielo, prendiéndole una vela a cada santo, para que llegue la vacuna, la segunda dosis de la rusa y podamos entonces terminar nuestra inmunización. Pero hay mucha inquietud en cuanto a eso. ¿Tú tienes alguna información referente a eso, a la llegada de esa vacuna? O sí, que es lo otro que se está planteando, la posibilidad de que de no llegar la gente pueda aplicarse una segunda y una tercera dosis entonces con cualquier otra vacuna que exista, pues que esté. Bueno, lo primero que quiero tocar es los movimientos antivacunas. Los movimientos antivacunas están en el mundo, están organizados, invierten tiempo y dinero en propaganda. No hay evidencia científica que apoye los movimientos antivacunas. Las vacunas tradicionalmente e históricamente han salvado millones de vidas en el mundo. Eso es innegable. Eso está escrito, eso está documentado. Las vacunas es una de las
medidas en salud más costo efectivas que hay. Eso, yo creo que eso y el lavado de manos con agua y jabón son de las medidas de prevención de enfermedades infecciosas contagiosas más efectivas que hay. Y además, las vacunas contra COVID-19 tienen un detalle importante, es que son efectivas, son seguras, pero además coinciden en tres aspectos importantes que te los mencioné someramente antes, que es que la persona que está vacunada con su esquema completo de vacunación, si son dos dosis, nada más está aprobada y disponible una que es Johnson y Johnson, que es Janssen, eh, previene el desarrollo de formas severas de COVID-19, disminuye el número de hospitalizaciones por COVID-19 y disminuye el número de muertes por COVID-19. Esos tres puntos son cardinales, todas coinciden en eso y esas son tres razones de peso para vacunarse. Adicionalmente, las personas que sobreviven las formas severas de COVID-19, y cuando hablamos de formas severas o ese paciente crítico de COVID-19, es el paciente que está hospitalizado en una unidad de terapia intensiva y que en muchos casos tiene que estar conectado a una máquina que respira por él, que es un ventilador mecánico y, bueno, está en modalidad invasiva. Las personas que sobreviven este escenario no son muchas. Está escrito que por lo menos la mitad de estas personas que están en terapia intensiva conectadas a ventiladores fallecen. Y afortunadamente no es la mayoría, pero sí el desenlace es fatal. Pero aquellas personas que sobreviven esta circunstancia, la discapacidad o la disminución de la capacidad vital pulmonar, la morbilidad, la calidad de vida no se disminuye de manera importante. Entonces, cuando uno pone en una balanza, ¿verdad? Pues definitivamente la balanza se tiene que inclinar hacia ese sentido de vacunarse. Y si además somos personas de ciencia, ¿verdad? Y formados a través del método científico, pues no debe existir duda, porque toda lo que es el desarrollo de vacunas tiene años trabajándose. Las nuevas, por ejemplo, las de ARN mensajero y las de vector viral, ya se venían desarrollando y se venían estudiando, se sabía que eran efectivas. Y lo que llegó fue el escenario y la oportunidad de poder desarrollar la vacuna contra COVID-19. Eso son razones de peso para que la balanza se incline hacia el hecho de que hay que vacunarse. Con respecto a las vacunas en Venezuela, bueno, estamos esperando que lleguen las que asigna COVAX, la alianza COVAX, ya todo la inversión financiera y el trámite burocrático se hizo, pero COVAX, la alianza hace los envíos según la disponibilidad, y la disponibilidad de vacunas depende de la producción. Y como Venezuela no es el país que necesita vacunas y que está participando en COVAX, pues obviamente en Venezuela se ha dado un retraso, además que la burocracia y la parte de la inversión financiera se tomó su tiempo, lamentándolo mucho, pero esperamos que entre lo que queda de agosto y en septiembre estén llegando estas vacunas, que no van a llegar todas al mismo tiempo, porque COVAX suele hacer los envíos por partes. Una primera parte, una segunda parte. Y la otra cosa importante es que la alianza COVAX garantiza vacunas para el 20% de la población del país que pertenece a la alianza. No nos van a enviar todas las vacunas para todos los venezolanos, solamente para un 20%. Las vacunas que hasta ahora, por declaraciones que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, que van a llegar, esperemos que así sea, probablemente son Sinopharm y Sinovac, que son de origen chino. Son vacunas con plataforma de mecanismo de acción de virus inactivado, y el esquema de vacunación es de 2 dosis. ¿Ok? Entonces, y los trabajos, los ensayos clínicos fase 3, con los que son aprobadas y recomendadas para uso de emergencia contra COVID-19, es con 2 dosis. ¿Ok?
Y así debe ser. Hasta ahora no tenemos todavía evidencia científica sólida para mezclar vacunas, para combinar vacunas. Hay varios ensayos clínicos que en la región, es decir, en Sudamérica, en Argentina específicamente, se están iniciando, pero no tenemos resultados. En el mundo, en Europa, se hizo uno pequeño, donde hablaban de AstraZeneca y Pfizer and BioNTech, pero como te digo, es un estudio pequeño. La verdad es que todo lo relacionado a mezcla y combinación de vacunas todavía no es precoz, no lo podemos recomendar porque no tenemos la evidencia científica para hacerlo. Y un mensaje que también yo quiero transmitirle a través de ti, a las personas que nos escuchan, es que las personas que se vacunaron, que son aproximadamente 500.000 personas venezolanas, que recibieron la primera dosis de Sputnik V, la vacuna no se vence, la inmunidad no se acaba. La verdad es que tienes una primera dosis, el director del Instituto Gamaleya que produce la vacuna declaró que se podía extender el intervalo entre primera y segunda dosis 90 días. Vamos a esperar los 90 días, igual manteniendo la práctica de las medidas de prevención. Y si llegado a los 90 días no tenemos la segunda dosis de Sputnik V, pues definitivamente hay que plantearse una nueva estrategia y de hecho ya ahorita, pues las autoridades sanitarias deberían estarse planteando una estrategia nueva, porque además estas 500.000 personas en su mayoría son de la tercera edad, mayores de 5 años, que han sido siempre en todo el mundo prioridad de los primeros grupos de población que se comienzan a vacunar. Entonces aquí, bueno, hay que sentarse a tomar decisiones, a establecer una nueva estrategia, dentro de las cuales puede plantearse iniciar un esquema de vacunación nuevo con la vacuna que esté disponible en el país. Venezuela tiene Sinopharm hasta ahora, era Sputnik V o Sinopharm. Pues llegado este momento, pues tendremos que plantearnos, nos sentaremos todos, pues las sociedades científicas pertinentes, que somos principalmente la de infectología, la de pediatría y puericultura, la Academia de Medicina, las autoridades sanitarias, la Organización Panamericana de la Salud, porque no solamente es considerar vacunar a las personas con un nuevo esquema, porque van a tener que recibir sus 2 dosis de la vacuna que corresponda, sino además mejorar la procura de vacunas para que nos lleguen diferentes tipos de vacunas, porque definitivamente tener una sola vacuna con esquema completo, que sería Sinopharm, y en su momento cuando llegue Sinovac, no es suficiente. En la mayoría de los países, y como estrategia en vacunología, tú tienes diferentes diferentes vacunas con diferentes plataformas de mecanismos de acción para poder vacunar y tener un mayor alcance y vacunar a mayor cantidad de gente. O sea, tú nos recomiendas entonces que nos esperemos hasta por lo menos esos 90 días y por supuesto las autoridades tendrán que decirnos, pues eso no lo decidimos nosotros, los ciudadanos. Las autoridades antes de ese tiempo deberán ya, en base a estudios científicos que deben estarse haciendo en el mundo, porque es que no solamente en Venezuela, supongo que hay esta situación. En muchos países adoptaron esa vacuna rusa para vacunar a su población y bueno, la producción de esa vacuna se ha retrasado por miles de circunstancias, entonces no creo que seamos solamente los venezolanos los que estemos en eso, de manera que debe estarse estudiando en el mundo, bueno, la posibilidad de vacunar en la segunda dosis con otro tipo de vacuna. Entonces, bueno, aguantarnos un poco, ¿no? Nos recomienda, Patricia. Esperar el intervalo de 90 días, porque, bueno, el instituto que la produce comentó que se podía extender hasta 90 días como intervalo entre primera y segunda dosis. Entonces, bueno, mira, la verdad es que se puede hacer, ellos lo dicen, que son quienes lo producen, no hay un descenso de la inmunidad, no se pierde la inmunidad,
Y también lo que es cierto es que en vacunación uno no adelanta dosis. Uno Mm. siempre dar el intervalo que corre, el intervalo recomendado por el instituto o el laboratorio que produce la vacuna. Entonces, ellos nos dijeron 90 días, bueno, vamos a esperar los 90 días, si a los 90 días ya no tenemos la disponibilidad, bueno, aquí ya tenemos que tomar o iniciar una nueva estrategia. Así es. Tengo entendido que se están produciendo nuevas vacunas en el mundo. Creo que España está próxima a sacar una vacuna propia y también otros países. Y eso va a seguir la tendencia a crear nuevas vacunas. Seguramente porque fueron muchos candidatos vacunales los que se iniciaron. Lo que pasa es que tienes que ir cumpliendo pues las fases de desarrollo de vacunas, fase 1, fase 2, fase 3. No todas llegaron a fase 3, fueron algunas las que llegaron a fase 3. Y la verdad es que seguramente va a seguir esto porque te repito, es una vacunación global, es una vacunación que hasta ahora no sabemos si esta es una primera generación de vacunas y en un futuro próximo haya que hacer algún tipo de modificación. Hasta ahora pareciera que no, porque las variantes que han ido saliendo, pues siguen siendo activas contra la variante Delta, por ejemplo, que es la que está en el tapete, protagonizando pues la mayoría de los casos en el mundo. Entonces, sí, seguramente hay muchos que todavía estaban en desarrollo y seguramente seguirán así. Es lo que pasa, por ejemplo, con la vacuna de influenza. Hay diferentes tipos de plataformas de acción contra influenza, gripe, por ejemplo. Que a medida que se han aplicado las vacunas, los estudios que se hacen referente ¿cómo se llama? A la capacidad de inmunidad que ofrece la vacuna, pudiéramos decirlo así, cuando se habla de los porcentajes, se había dicho incluso que el de la vacuna rusa era de 97%. Ahora que se está aplicando y debe estarse haciendo seguimiento por la Organización Mundial de la Salud, ¿cómo está o sea, cuál es la realidad de esa inmunidad y de esos porcentajes que se dijo al principio? Bueno, hasta ahora se han mantenido. La verdad es que Pfizer, BioNTech y Moderna, que son las dos de ARN mensajero, pues se han mantenido con una muy buena tasa de efectividad, por encima del 90%. AstraZeneca, con todos los bemoles que estuvo iniciando, pues también por encima del 70%. Sinopharm y Sinovac también tienen más o menos esto. AstraZeneca debe llegar a 86, y las de origen chino 76% más o menos. Hasta ahora, bueno, ha sido así, siempre ha sido complejo porque tenemos poco tiempo, a pesar de que nos parece que ha pasado una eternidad, todavía no tenemos un año de vacunación. Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos se inició la vacunación a finales de 2020, es decir, que en diciembre, a finales de 2021 tenemos un año. Tendremos personas un año vacunadas. Y entonces ahí podremos ver qué tal nos ha ido, si se ha mantenido los niveles de inmunidad, los niveles de anticuerpos. O sea, todavía es precoz. Sin embargo, lo que sí siempre se está como probando es la efectividad contra las variantes. A medida que van apareciendo las variantes, ya va, espérate, vamos a vigilar, vamos a ver. Y hasta ahora siguen siendo, pero con la variante Delta sí se hizo hincapié en que hay que completar el esquema. Si son 2 dosis, deben ser 2 dosis, no se pueden retrasar las dosis, no se puede retrasar el motivo de vacunación. No podemos poner obstáculos para que las personas se vacunen realmente. Entonces, es necesario tener la mayor cantidad de personas posible vacunadas en el menor tiempo posible, pero con sus 2 vacunas, con su esquema completo.
Bueno, algunas personas piensan y dicen que, bueno, ¿por qué los científicos complican tanto las cosas, los infectólogos, los, los especialistas? Y en vez de estar haciendo dos dosis, ¿por qué no hicieron una sola y se ahorraron todo ese, pues, problema? Bueno, realmente no, yo creo que no es culpa de los especialistas, no es culpa de nosotros. Es el sistema inmunológico del ser humano es complejo. Entre otras cosas, hay dos tipos de inmunidad. Tenemos inmunidad celular, inmunidad humoral, que es a través de los anticuerpos. Siempre es importante inducir inmunidad, memoria en la inmunidad, porque eso es lo que de hecho perdura más en el tiempo y en el momento que el sistema inmunológico se expone al virus, a SARS-CoV-2, por ejemplo, se activa esa memoria y es capaz de activar inmunidad celular y la inmunidad humoral. Entonces, claro, eso se dice fácil. Eso te lo estoy diciendo yo ahorita fácil, pero hacer eso en el laboratorio no es fácil y en el ser humano, que hay tantas variables, ¿verdad? Sexo, peso, edad, ¿sabes? Hay tantas cosas, afecciones, bueno, muchas cosas, no es una tarea fácil, no es una tarea fácil. Tú como científica, ¿qué pudieras decir de este reto a que se ha enfrentado la ciencia en este momento a raíz de esta pandemia? Que entiendo que bueno, que hay muchos virus con que ha combatido la ciencia muchísimo, sobre todo en África, pero bueno, hasta el sol de hoy ninguno había llegado a la categoría de pandemia, como es el caso del COVID. ¿Cómo observas que la ciencia ha respondido a esto? Bueno, fíjate, el mundo estaba en deuda con una pandemia. Suena cómico, pero es así. Estábamos en deuda. Pensamos que la pandemia de H1N1 en el 2010, ¿verdad? 2009-2010, mira, ya vamos a pagar esta cuenta y listo, pero la verdad tuvo un impacto importante, pero no tan severo como lo suelen tener las pandemias. Y bueno, la pandemia por COVID-19 pues definitivamente nos cambió la vida. Creo que hay varios puntos importantes. Uno, pues, es maravilloso la capacidad que tiene el mundo, sobre todo cuando trabaja en equipo, sin pensar en nacionalidades, sin pensar en razas, sin pensar en nada de esto, el desarrollo de las vacunas, porque todo esto además se logra a través de laboratorios de referencia, a través de una biblioteca de virus donde convergen mundo envía muestras para poder agilizar el estudio, la identificación. Por ejemplo, la identificación del genoma de SARS-CoV-2 fue algo súper rápido y eso en otro momento hubiese llevado más tiempo, y aquí de verdad entre China y Estados Unidos se hizo de manera bastante rápida y eficiente. Y la verdad es que eso ha sido bueno. También hemos entendido que tenemos que lavarnos las manos. La gente cree que es una tontería, pero todo científico o persona de ciencia, todo hombre o mujer de ciencia, entiende lo trascendental que es el lavado de manos con agua y jabón con frecuencia, antes de la pandemia, ahora en la pandemia, durante la pandemia. Yo solamente espero que cuando salgamos de la pandemia la gente se siga lavando las manos, porque la verdad se previene no solamente COVID-19, muchísimas infecciones que se transmiten a través de las manos. Eso es importante. Y otra cosa que es un llamado de atención y que todavía no lo hemos resuelto y nos va a llevar tiempo, es la relación del ser humano con su ecosistema, con su medio ambiente. Tenemos que entender, poner límites y respetar la naturaleza, la flora, la fauna silvestre. Eso es importante, la manera de interacción del hombre
con esas ganas de civilizar, de civilizar y urbanizar todo. Yo creo que esto es importante porque si no logramos un equilibrio en este sentido, pues no saldremos de esta y pasarán unos años y aparecerá otro virus porque es así, son saltos de especies que se dan por interacción, por relaciones entre las especies y los virus. Y bueno, la verdad es que si no corregimos esto y entendemos que la relación, la interacción con el ecosistema debe ser más armoniosa, más respetuosa, pues seguramente nos vendrá otra. Por cierto, siempre habíamos escuchado decir que no era posible que se transmitiese un virus de animales a seres humanos, pero eso parece que no es así, ¿no? No, ¿O sí es así? sí es así, sí es así. De hecho, las pandemias surgen porque son saltos de especies, son cambios que permiten que haya un brinco o un salto de especies, es decir, de los animales al ser humano. Eso fue lo que pasó con H1N1, bueno, eso fue lo que pasó con SARS-CoV-2, y eso sucede porque hay una interacción constante. Entonces es el granjero que maneja aves de corral, es el que trabaja con cochinos y los cría y los manipula, es el veterinario que también está muy relacionado con la salud de todos estos animales, es el medio ambiente. Entonces tienes por ejemplo, haciendas o criaderos donde tienes murciélagos. El murciélago pues es uno de los grandes polinizadores del mundo. El murciélago de la fruta pues vuela distancias y te mantiene además las flores y te mantiene además las frutas. Entonces es algo, y además el murciélago tiene la capacidad de que mantiene el virus, no se enferma. O sea, el murciélago es una máquina de producción y de manutención de virus. Entonces, es un detalle, esta interacción que se hace constante, se enferma entonces el cochino o el ave de corral, o se enferma el mamífero que está criando, el caballo, lo que sea, y el ser humano lo está atendiendo o está en contacto directo. Esa interacción llega un momento que genera ese cambio en el momento que se replican los virus y eso no se da con frecuencia, pero se da el brinco de especie y por eso nos llega pues las pandemias. Lo que se da con frecuencia son los cambios que generan las variantes de SARS-CoV-2, porque realmente a base de ARN se están replicando constantemente y van generando esos cambios que son pequeños cambios, pero que pueden generar un problema más grande. Pues, por ejemplo, Delta es más contagioso. Como dice Laura en América, ¿quién fue el desgraciado? ¿Cuál fue el animal? ¿Cuál fue el animal? ¿Quién es el culpable? ¿Cuál fue el animal que nos trajo esta... el murciélago, efectivamente? Bueno, el murciélago tiene un protagonismo increíble porque es lo que te digo, pues el murciélago es un gran polinizador y está sobrevolando sembradíos, cualquier cantidad de zonas. Pero además en algún momento se habló también del pangolín, que el pangolín en China es muy valioso, no tanto por costumbres de alimentación, sino por cuestiones de salud. Entonces, de hecho, es un animal que está como en veda, porque casi que se extingue, porque las escamas de su piel las usan para pacientes con cáncer, y entonces se piensa que ahí esa interacción produjo que apareciera SARS-CoV-2 y se diera ese brinco de especie. Y bueno, está nuestro amigo murciélago que siempre nos ha echado la broma. Ese es el desgraciado. Oye, y la ciencia está ganando con esta situación en el muy buen sentido de la palabra. Te pregunto, porque primero entiendo que está recibiendo más recursos que no recibía antes. Incluso la gente de ciencia alertó en su momento de que algo así pudiera pasar y bueno, no, el mundo no escuchó, no se le daban los recursos necesarios. Al parecer esto está cambiando y también
se están haciendo mayores estudios sobre otros virus y otras bacterias, ¿no? Tengo entendido que es así. Sí, la verdad es que la ciencia nunca para, ¿no? La ciencia siempre está en constante investigación, descubrimiento y reinventándose, porque, por ejemplo, en pandemia suele ser así, lo hemos vivido, lo que en principio hacíamos en la pandemia es lo que hacíamos, por ejemplo, en agosto de 2020. Bueno, ya ahí estábamos un poquito más claros, vamos a ponerlo más allá, lo que hacíamos, lo que estábamos haciendo en abril 2021 era totalmente diferente a lo que hacíamos en abril 2020, por ejemplo. Y eso uno lo ve, pero con más tiempo en la medicina, pero bueno, en pandemia es una cosa, es algo muy dinámico, muy cambiante. Y bueno, se genera muchísima información. Afortunadamente, pues sí, la inversión en ciencia se ha aumentado, esperemos se mantenga, porque no es solamente que se haga ahorita, sino que se mantenga, porque hay muchas vacunas, muchas patologías, muchas enfermedades infecciosas que serían resueltas de la mejor manera con una vacuna. Pero bueno, es una tarea de inversión, es una tarea de tiempo, ¿sabes? Hay prioridades. Obviamente la pandemia por COVID-19 nos agarró a todos por sorpresa y precipitó muchos cambios en el mundo en líneas generales, como por ejemplo la educación online, las comunicaciones, como nosotros estamos interaccionando. Por eso yo insisto en que es un distanciamiento físico, pero no es un distanciamiento social, porque, bueno, aquí estamos tú y yo hablando, pues, de la Ujú. pandemia a través de Instagram bueno, por ejemplo, desde la Sociedad Venezolana de Infectología, congresos o actividades científicas con personas de Europa, por ejemplo, y participan con nosotros para compartir conocimiento. Entonces, la verdad, yo solamente espero que se mantenga esa inversión, seguir progresando. ¿Qué se prevé o sobre qué está alerta el mundo científico en referente a nuevos virus que puedan, así como este, o incluso peor, atacarnos próximamente? Esto es como aquello de los astrólogos que están pendientes de los meteoritos que están por allí y si alguno de ellos pone en peligro al planeta. Cuando Mercurio se pone retrógrado. Bueno, la verdad es que, por ejemplo, ébola sigue siendo una preocupación. Ébola no permite que la gente, que el mundo científico se quede tranquilo. Malaria también es un problema. Solo que, bueno, tienen maneras de transmisión diferentes, porque, bueno, malaria es a través de vector y el vector no está presente en todos los países, pues, y dentro de un país no está en todo su territorio. Ébola es un virus que, bueno, que puede traer problemas, pero la transmisión la manera de transmitirse a través de los fluidos corporales, pues hay un contacto más íntimo, más cercano, porque, bueno, son evacuaciones líquidas, ese tipo de cosas. Hace poco, pues en Guinea, que ya se había identificado antes el Marburgo, que es muy parecido y también es contagioso, pero no se transmite de la misma manera que, por ejemplo, SARS-CoV-2, y por eso, pues, sí se contagia, pero es un poco más controlable. Y siempre lo relacionado con las cepas o con las variantes de influenza siempre son motivo de preocupación. Por ejemplo, la influenza aviar tiene una mortalidad alta y siempre es motivo de vigilancia y alerta, porque puede causar problemas y es un virus que se transmite en líneas generales con facilidad entre las personas, pero claro, la influenza aviar no tiene una mortalidad alta, pero su transmisión de persona a persona no es tan efectiva como por ejemplo fue H1N1, como fue como SARS-CoV-2, y entonces esto pues sin embargo no deja de vigilarse porque en influenza es quien nos ha enseñado de estos cambios pequeños y estos grandes
cambios que generan saltos de especie. Voy a revisar por aquí si hay alguna interrogante de la gente que nos está viendo, que yo vi algunas por allí, que creo que ya las, de hecho las hemos contestado. Bueno, Pero bueno, vamos a ver. Igual por aquí estaba una preguntita que vi hace un momentico. Ya se me perdió. Yo soy, disculpen, pero yo soy un señor mayor. Y los señores mayores, bueno, tenemos, tenemos estos problemas. Oye, Patricia, hemos hablado de las vacunas, hemos hablado de que el peligro no ha pasado, de que no podemos relajarnos, de que hay que mantener sobre todo las medidas de bioseguridad, en especial en espacios cerrados, que si estoy vacunado no significa que estoy completamente inmune y que jamás me va a dar el coronavirus, que me puede dar el coronavirus, pero que no me va a matar porque esa inmunidad me la garantiza sí la vacuna. Y que tenemos que esperar a 90 días lo que fuimos vacunados con la vacuna rusa. Por allí la pregunta que vi decía que tenía ya 4 meses esperando por la segunda dosis de la rusa y que no llegaba. De eso también hablamos. Por aquí te saluda Dratatiana, ¿es? Ajá. sí, gracias. Te envía saludos por allí. Tiene unos cuantos fans por allí que he visto. Hubo una por allí. Está muy bien. Bueno, entonces, en resumen, hemos hablado en líneas generales de eso. Ahora, eh, que más allá de las medidas propias que todos ya conocemos, tú decías lo de lavarse las manos. Por cierto, en Venezuela hay gente que es experta en lavarse las manos. Ah, Eh, bueno, sí, se lavan las manos con mucha facilidad. Ajá. Y hay otras que no. Eh, en Venezuela, se dice que hay que ese término que le han dado de una nueva normalidad, eso fue así, fue como bautizaron esta situación. Yo digo que no es una nueva normalidad, yo lo defino como una nueva realidad. En el marco de esta nueva realidad o normalidad, como le dicen, nosotros como seres humanos, como ciudadanos, como integrantes de la familia, ¿cuál debe ser la actitud frente a esta nueva normalidad o esta nueva realidad? O sea, tenemos que comprender o terminar de entender de que esta puede ser una manera de vivir de aquí en adelante. ¿Eso pudiera ser así? sí, no, no es fácil la respuesta, la verdad. Es complejo. Yo creo que es importante, tenemos que entender como ciudadanos que en el momento que tú te preocupas por el cuidado individual, el cuidado personal, te estás cuidando a tu familia, a tus seres queridos, a tus colegas, a tus compañeros, a tus vecinos, ¿ok? Entonces, ahí tenemos que entender que yo me cuido y voy a cuidar pues a esa vecina de 80 años que está solita en Venezuela porque los hijos y los nietos están fuera del país. Y también otra cosa importante es que tenemos que, son momentos y tenemos que ser solidarios y manejar la empatía. Porque la verdad es que la persona que le da COVID-19, primero termina siendo una enfermedad de la familia, porque es papá, mamá, hermana, tía, prima y la abuela. Y termina siendo un problema de la familia tarde o temprano. Hay casos leves, hay casos moderados, a lo mejor hay alguien que se tiene que hospitalizar y es dado de alta, y a lo mejor alguien puede fallecer en ese transcurrir. Entonces, ahí tenemos que entender que si yo no me cuido, yo estoy exponiendo a mi familia, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo. Si yo no me vacuno,
también me estoy exponiendo y estoy exponiendo a los demás. Y yo creo que eso es un llamado a la sociedad y a las comunidades. Además que COVID-19 le puede dar a cualquiera, sea rico, pobre, político, no político, género, estrato social, económico, religión, a cualquiera le puede dar COVID-19. No discrimina. Entonces, aquí toco la parte de la discriminación y de la estigmatización por COVID-19. No debe ser, porque además COVID-19 es una enfermedad infecciosa compleja porque el paciente está aislado, está solo y tiene una incertidumbre impresionante, le pasa miles de dudas por la cabeza y también es difícil para la familia porque no está con su miembro de la familia que está enfermo, no lo puede ayudar más allá de un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp, una foto, una videollamada. Yo creo que todo esto, toda la pandemia nos ha cambiado muchos paradigmas, sobre todo en la relación médico-paciente. Hemos cambiado la manera de interaccionar con los grupos familiares de los pacientes y hemos tenido que enfrentar el aislamiento todos, porque se aísla el paciente, se aísla el médico, la enfermera, la persona de limpieza, el transportador de pacientes. La verdad es que es complejo, no ha sido fácil. Entonces, el llamado es a cuidarse, hay que cuidarse porque la verdad que estar en esa situación yo no se lo deseo a nadie, es muy dura y las personas que al final el desenlace fatal es triste, muy doloroso. No es que en otro momento no lo fuese, siempre perder a alguien, todas las vidas, toda pierda es valiosa y doloroso que se pierda. Las circunstancias que nos pone COVID-19 sea complejo. Entonces, yo creo que aquí el llamado es a seguir la práctica de las medidas de prevención porque te cuidas tú y cuidas a los demás. No hay nada más noble que eso. Eso es así como el mensaje en el avión, cuando hay descompresión y caen las máscaras para el oxígeno. Siempre te dicen, si tienes un niño o una persona, póngaselo usted primero y después auxilia al que tiene al lado. Usted tiene que cuidarse para poder ayudar a los demás, porque es que si no, no lo vamos a lograr. Yo siempre, porque me ha tocado hablar con muchas personas en varios momentos, le digo dos cosas. Uno, la pandemia es como un maratón de 42K. Esto hay que administrar las energías, las emociones, los sentimientos, aquí para poder llegar a la meta final. Y lo último también que me parece que es muy importante es que de esto vamos a salir todos, pero para poder salir todos juntos tenemos que cuidarnos, para que no falte nadie, para que cuando ya digamos, oye, me puedo quitar el tapaboca, digamos, mire, estamos todos, no falta la abuela, no falta el tío, no falta la tía, no falta el papá, estamos todos. Y solamente cuidándonos es que vamos a poder acercar, y vacunándonos, vamos a poder acercarnos más a esa normalidad que conocíamos del 2019. Así es, qué importante lo que nos estás diciendo, Patricia. Ojalá que todo el que pueda ver este programa, no solamente en este momento que es en directo, sino cuando queda colgado en las diferentes redes, bueno, pueda reflexionar referente a eso que tú nos estás diciendo, que bueno, que es la pura realidad. Por cierto, allí vi una pregunta de una persona o más bien una inquietud, que decía que ha tenido muchas consecuencias luego que le dio COVID, que parece que le dio bastante fuerte e incluso ha tenido temblores y diferentes consecuencias. ¿Nos puedes hablar más o menos de las consecuencias, qué tiempo duran, o sea, qué se ha estudiado hasta ahora referente a todas las consecuencias post sufrir la enfermedad? Se está estudiando, la verdad es que todavía se está estudiando. Ya sabemos que existe lo que se llama síndrome post-COVID-19 y ahí se incluyen muchas afecciones articulares, musculares, neurológicas. Hay gente que incluso hace
bueno, insuficiencia respiratoria crónica, hay gente que hace inflamación, hace miocarditis, es decir, que es inflamación del músculo del corazón. Y la verdad, se espera que aparezcan a veces a las 4 semanas de haber padecido, 2, 4 semanas de haber padecido COVID-19. Se puede presentar en después de cualquier forma, es decir, forma leve, moderada, severa o severa. Cualquiera de las formas a posteriori se puede desarrollar un síndrome post-COVID. Incluso se describe caída del cabello, alteraciones, erupciones o lesiones en piel. Y la verdad es que el tiempo de duración no lo sabemos cuánto dura. Hasta ahora se había hablado que podía durar 2 o 3 meses, pero hay personas que pues, se ha prolongado un poco más y ha sido motivo de vigilancia y, por supuesto, como un llamado de atención a las otras especialidades médicas que entran en el caso, porque, por ejemplo, si son lesiones en piel, pues el dermatólogo es el que más puede ayudar a esta persona. Si, por ejemplo, es la miocarditis, pues el cardiólogo, o son trastornos del ritmo, porque pueden haber arritmias por un proceso inflamatorio que se produce en el corazón, donde surge el latido o el impulso eléctrico del latido del corazón. Eso se puede inflamar, ese nodo, durante COVID-19 y después a posteriori hacer arritmias. Entonces ahí el cardiólogo tiene su competencia. Igualmente los neumonólogos, de los que más control post-COVID hacen, porque, claro, la afectación más importante es en pulmón y el objetivo es que la persona quede con la menor discapacidad posible, ¿no? También en las alteraciones neurológicas, bueno, son importantes. Bueno, por ejemplo, ahí tenemos el caso emblemático del cantante Chino Miranda, que hizo una publicación política. Y bueno, se está recuperando. La verdad es que es lo que te digo, hay personas que a lo mejor se enfermaron en agosto del año pasado, y ya ahorita en este agosto están cumpliendo un año y están bien, afortunadamente. Hay otras que no. Hay unas que tienen... Y tiene que ver con las patologías previas que tuviese la persona al adquirir el virus. ¿Tiene que ver con eso o no precisamente? No precisamente, no. Sabemos que están los grupos de mayor riesgo y de mayor riesgo de desarrollar formas severas, pero no tienen, hay personas sanas que después de COVID, es decir, sanas, les dio COVID, estuvieron hospitalizados, no fue una hospitalización prolongada, y de repente te dicen, ay, cónchale, se me está cayendo el cabello, tengo una erupción que va y viene en piel y no me deja, cónchale, tengo palpitaciones. Entonces, claro, si esto se vuelve, interrumpe, te molesta tu actividad diaria, bueno, eso hay que atenderlo, pues eso hay que hacerle seguimiento, no se va a quitar de inmediato, no sabemos cuánto tiempo pueda durar, pero hay que atenderlo. Si causa una molestia importante que interrumpe tu actividad cotidiana, ¿verdad? Eso, bueno, hay que atenderlo con el especialista que corresponde según el síntoma que esté presentando la persona. Oye, Patricia, de verdad que muy agradecido por este contacto que tuvimos esta noche. Ah, por cierto, entre esas consecuencias del COVID está eso que llaman síndrome de tiranosaurio Rex. Estará, que es esas personas que no le llega la mano a los bolsillos. Entonces, yo tengo un compadre que él dice que fue que el coronavirus le dio eso, pero lo que pasa es que es más pichillo que el carrizo. Entonces le dicen síndrome de tiranosaurio Rex. Pero eso no tiene nada que ver con el coronavirus, ¿no? Porque, para que no se excusen aquellos que no les gusta aportar. Mira, de verdad, muy agradecido. Oye, yo crecí aquí en la pantalla, no sé por qué. Yo me veo como más grande aquí, y no sé cómo hacer para quitarlo. Sí, muy agradecido contigo, Patricia, Patricia Valenzuela Robles, médico infectólogo, por orientarnos. Siempre necesitamos orientación. Yo creo que cada vez
más, a pesar de que todos los días escuchamos tantas cosas y leemos tanto sobre esta pandemia, sobre esta enfermedad, pero siempre es necesario conversar con un científico, con alguien del mundo de la medicina que con ese conocimiento, con esa rigurosidad que corresponde a todo científico, nos ofrezca información fidedigna. Por cierto, la Organización Mundial de la Salud ha recibido muchos ataques y algunas personas incluso empiezan a tener dudas sobre lo que señala esta organización. Podemos seguir confiando en una organización que hemos confiado toda la vida. ¿Sigue siendo confiable la Organización Mundial de la Salud? Sí, la Organización Mundial de la Salud, bueno, hasta ahora, la verdad, ha dado la talla. Ha estado a la altura del compromiso que ha significado, que ha representado la pandemia por COVID-19. Que hay muchos matices políticos y de burocracia, bueno, yo creo que es inevitable, sobre todo porque, bueno, es un mundo tan diverso que no es fácil, pues, bueno, caerle bien a todo el mundo, complacer a todo el mundo con las actrices, pero yo creo que ha sido un líder, oye, que ha servido para orientar a la gente, ¿verdad? Y sobre todo a los científicos, a los médicos, en líneas generales. Y bueno, que hay cosas que mejorar, sí, como no. Por supuesto que habrán, como siempre, nada es perfecto, pero yo sí pienso que la Organización Mundial de la Salud todavía sigue siendo un ente con un rigor científico importante, y que vale la pena continuar que continúe siendo motivo de revisión, pues, o sea, que uno pueda ir a revisar, a buscar información certera, con evidencia científica. Yo creo que eso es importante, que en la Organización Mundial de la Salud todavía lo podemos conseguir, que bueno, que queremos que las competencias sean más, bueno, sí, la verdad es que sí, como te digo, pues obviamente siempre hay cosas que mejorar y yo imagino como todo líder hará su reflexión y puertas adentro para ver en qué mejorar, qué hay que mejorar. Claro, y estas organizaciones tienden a ser siempre muy burocráticas y eso es bien difícil igual que la ONU, igual que la OEA, igual que toda esa organización. Hay que respetar, son muchos los parámetros, las leyes, los reglamentos, las normativas que tienen que respetarse. Y bueno, la verdad es que uno tampoco puede juzgarlos a priori, ¿no? Así es. Ahora sí, Patricia, bueno, muy buenas noches. Gracias de verdad por tu conversación de esta noche y bueno, estaremos consultándote en el futuro sobre lo que vaya sucediendo conforme a esta pandemia. Gracias a ti por la oportunidad. La verdad que yo siempre digo que estos espacios son muy valiosos para aclarar dudas, para ayudar a las personas a dejar los temores y los miedos a un lado. Y bueno, estoy a la orden. Gracias. Así es. Y a ustedes, amigos, por seguirnos. Nos vemos mañana a las 8. Feliz noche para todos.